Estimados chicos, estimado profe Gonzalo Bolaños, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de la última semana de la quinta unidad. Como es de su conocimiento, se nos está terminando el año y a pesar de las vicisitudes, hemos logrado superarlas y estamos por finalizar el año lectivo en apenas un mes y medio. Afortunadamente tenemos salud y continuamos trabajando, ¿no? Chicos, la anterior semana habíamos visto cómo el ser humano y sus actividades han comenzado a deteriorar el medio ambiente tal como nosotros lo conocemos, ¿cierto? Hemos visto cómo diferentes actividades humanas han producido un impacto y ha ido reduciendo nuestro ecosistema, otras han destruido ecosistemas de animales, se ha reducido la población humana en ciertos casos por virus y pandemias como la que estamos pasando, producto de la misma manipulación, si se quiere, del hombre con respecto a la naturaleza. Pero ahora vamos a ver unos factores que, si se quiere, no son tan, en alguna proporción, culpa del ser humano. Y vamos a ver también un poquito de cómo podemos prevenirlos, ¿ya? Para eso vamos a proyectar las diapositivas. Y los factores que vamos a analizar el día de hoy es el impacto ambiental de las poblaciones humanas, para finalizar ese tema, el tráfico de especies, cómo altera el tráfico de especies a los ecosistemas, los desechos radioactivos producidos por las grandes fábricas nucleares, ¿no es cierto? Los monocultivos. ¿Qué pasa con la tierra cuando haces un monocultivo? La urbanización, la deforestación y la minería y un poquito del desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué sucede con el tráfico ilegal de las especies? El problema es de que el Ecuador y realmente Sudamérica, pero basémonos en Ecuador, generalmente tenemos una gran cantidad de ecosistemas de vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que le da cabida a esto? Que muchas personas hagan negocio, si hagan negocio de la vida de estas especies principalmente exóticas. Muchas de ellas son sacadas de sus hábitats naturales para ser vendidas en las plazas de mercado y lo peor es de que son utilizadas como mascotas. Yo recuerdo en la vía Aloac Santo Domingo, cuando tú ya ibas a llegar a Tandapi en una curva, había un monito amarrado. Pueden creer que había un mono amarrado en medio de toda la selva. O sea, es algo para mí que sale no sé, no puedo entenderlo si se quiere así. Además, después de un tiempo, de muchos años de hecho, hicieron una denuncia cuando empezó el gobierno de Correa, no sé si ustedes recuerdan, de que comenzó a tener leyes de que prohibían tener especies silvestres como animales domésticos, y menos aún atrapados. Miren cómo este monito estaba amarrado. Entonces denunciaron y este mono pudo ser rescatado por un zoológico. Sí, entonces ya mejoró, si bien es cierto iba a seguir encerrado, pero mejoró su calidad de vida de ser amarrado como un perro. Peor, imagínense, al menos yo, chicos, yo no consigo cómo alguien puede tener un perro amarrado. Eh, entonces, generalmente solían tener estas especies exóticas y venderlos en mercados. De hecho, todavía lo hacen, pero lo tienen que hacer mucho más camuflado, ¿no es cierto? Entonces, este tráfico de especies naturales no solo que destruyen el ecosistema, sino que también pueden causarte virus, como el coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, especies de que no estaban destinadas para el consumo, como por ejemplo el murciélago, fue utilizado, en este caso, para alimento de una población que no sé si es por falta de alimentación o porque sus costumbres lo obligan. Y mira, no solo destruyeron el ecosistema del murciélago, sino que también produjeron una enfermedad que está destruyendo a la humanidad. Esta constituye una de las primeras causas de las especies, de la extinción de las especies endémicas de los países. Es decir, de que es tan grave el tráfico ilegal de especies de que pueden destruir toda la población. En el Ecuador, como dato interesante, dentro de las especies más afectadas están las guacamayas, los primates, las tortugas, los caimanes, las babillas, los jaguares y los tigrillos, ¿sí? Entonces, ya saben, denunciemos. Los desechos de sustancias radioactivas. Ustedes ven la imagen que está aquí de una planta nuclear, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Los átomos de uranio 137 o 237, profe Gonzalito, tienen la capacidad del momento de fusión, de tener una fusión nuclear, de romper sus enlaces, 237,
de producir una gran cantidad de energía. Las centrales nucleares están al lado de ríos o tienen corrientes subterráneas de agua. ¿Qué es lo que sucede? Esta planta, este núcleo está tan caliente que debe ser enfriado. ¿Y cómo lo enfrías? Lo enfrías con una corriente de un río, es decir, bañándolo con agua, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes ven por la parte de arriba es vapor de agua. El vapor de agua mueve turbinas. Es una de las fuentes principales de energía. Inclusive el mismo vapor se puede servir para alimentar otros servicios, como por ejemplo calentar agua, etcétera, calentar alguna sustancia, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se usan intercambiadores de calor generalmente. Entonces, miren cómo se ocupa la energía nuclear. Entonces, no quiere decir de que tienes un núcleo que está brillando y le conectas dos cables y tienes electricidad, sino que este núcleo es bañado por agua, el agua evapora, es evaporada y esta agua mueve turbinas que producen corriente eléctrica a partir de inducción electromagnética en generadores similar a un alternador de un carro. Los reactivos radioactivos generados por procesos nucleares como plantas de energía nuclear, las ramas de la medicina generan desechos químicos radioactivos que ya no tienen utilidad. El uranio es un desecho reactivo que tiene una actividad, una actividad peligrosa de entre 150 y 200 años. Y el plutonio tiene un periodo de desintegración aproximadamente de 6.600 años. Los residuos en fase de desintegración pueden ser almacenados en instalaciones superficiales y de alta actividad, y los de alta actividad deben ser enterrados, ¿sí? Deben tener unas reservas, deben enterrarles muy, muy abajo, ¿sí? Entonces, miren qué tiempo y qué puede pasar, chicos. La contaminación cruzada, como pasó en Chernobyl, la radioactividad puede permanecer por muchos años y esto provoca contaminación en el agua. Y la contaminación en el agua produce alteraciones genéticas. Acordémonos de que la gran cantidad de energía, como habíamos visto en las células, producen que existan mutaciones. Y las mutaciones en las células, sí, gracias a la gran cantidad de energía, produce seres vivos con diferentes características de las que nosotros estábamos acostumbrados. Y por lo tanto aparecen las mutaciones, ¿no es cierto? Aparecen personas de que tienen cáncer, aparecen personas de que nacen sin brazos. Por ejemplo, en refinería, cuando fuimos a la visita en la refinería, había una persona que era la encargada de hacer las radiografías a las tuberías del oleoducto para ver cuál era su nivel de corrosión. Entonces, este tipo estaba tan acostumbrado a hacer las radiografías de que ya ni siquiera usaba los trajes los necesarios para evitar la radiación. De plomo generalmente suelen ser. Y el problema es de que él no tenía ningún síntoma aparente de radiación o contaminación por radiación, pero su hijo le nació sin brazos. Entonces, miren cómo se va alterando este tema, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver los monocultivos. ¿Alguien sabe qué es un monocultivo? ¿No? Adrián, dime, ¿qué es un monocultivo? Yucasa. No, nadie. Sotaminga. Yo le hice. Otán, dime. Yo le hice Sotaminga. Plantas de una sola especie. Ajá, exacto, Sotaminga. Frank, dime. A ver, son las... ¿le leo todo eso? No, solo dime qué es. A ver, a ver. Son ejemplos. A ver, las plantas de una sola especie en grandes extensiones de terreno se conocen como monocultivos. A ver, ejemplos de monocultivos, me dijo no. Sí, Frank. Maíz. El maíz. El maíz, el eucalipto, el arroz, la soja, la caña, el café. Brian, le ayudo ahí. Sí, profe Gonzalo. Jóvenes, a ver, monocultivos. Yo con ejemplos les pongo. A ver, en la provincia de Bolívar, que he podido conocer, lo que más siembran es solo maíz y cebada. En la provincia del Carchi, en todos los terrenos lo que siembran es, en un alto porcentaje, la papa. Aquí en la provincia del Pichincha, en todos los valles, nosotros vemos
las plantaciones florícolas. Esos son ejemplos de monocultivo. Muchas No gracias. crean, jóvenes, que de las florícolas son dueños. Han arrendado los terrenos a las personas. Llegan, le dice, a ver, usted tiene 10 hectáreas, por cada hectárea le voy a pagar de arriendo $1,000. Entonces, el dueño, sin hacer nada, coge $10,000. Pero él no se da cuenta que en un lapso de tiempo, 10, 15 años, sus terrenos son inservibles. Sigan. Gracias, profe Gonzalito. Claro, chicos, realmente sucede esto, ¿no es cierto? Entonces las plantaciones de una sola especie comienzan a deteriorar el terreno en el que están sembrándose. Hagamos un ejemplo, ¿ya? Supongamos de que tú vas a consumir una planta que es muy rica en proteína, ¿ya? Para que esta proteína se pueda sintetizar, va a absorber todos los nutrientes que tenga el suelo solo para que esa planta pueda desarrollarse de la forma adecuada. Es decir, de que no va a ocupar todos los nutrientes que estén en el suelo, sino solo un sector de nutrientes. Entonces este suelo va a comenzar a consumir solo eso, solo eso, solo eso, solo eso, hasta que se va a agotar la cantidad de nutrientes necesarios o la cantidad de nutrientes que ellos tenían. ¿Qué va a suceder después de esto, chicos? Va a suceder de que el suelo se va a volver árido, ¿sí? Y cuando tú intentas meter otra especie, bueno, ya no va a encontrar esos nutrientes y tal vez esos nutrientes no solo servían para esa planta, sino que también ayudaba de que otros nutrientes puedan ser sintetizados. Entonces, miren este problema. ¿Qué es lo que se suele recomendar? De que tú puedas tener periodos de siembra, ¿no es cierto? O sea, tú siembras un tipo no sé, por ejemplo, maíz, y después siembras habas, y etcétera, etcétera. Inclusive con los mismos desechos de las plantas, es decir, que cuando tú cosechas, con la planta, una vez de que muere, puede servir para que se abone el suelo para la siguiente siembra. Entonces, mira, vas a recuperar una cantidad de nutrientes. Cuando tú ocupas la misma planta, además ocupas un tipo de fertilizante y pesticida que es específico para esa planta, ¿no es cierto? O como ocupas la misma variedad genética, realmente es rentable. O sea, vas a tener muy rápido unos productos, pero sin embargo estás destruyendo los nutrientes del suelo. Una de las ventajas del monocultivo, como les dije, es la producción masiva y el corto tiempo. Permite satisfacer las necesidades de la población, de que al menos ahora estamos en un constante crecimiento. Otra de las causas de los impactos ambientales es la urbanización. Quiere decir de que las grandes latitudes que estaban antes destinadas quizá a la vida de especies, ahora, gracias al crecimiento de las grandes ciudades, han tenido como consecuencia de que muchas zonas sean intervenidas y urbanizadas, que gran parte de los bosques han sido talados para la construcción tal vez de vías y carreteras, y que algunos humedales se han utilizado para ser rellenados o tal vez para construir. Y así también se han utilizado para enterrar grandes residuos, ¿no es cierto? Entonces, mira, la urbanidad no simplemente significa que te va a eliminar el espacio de terreno, sino que también se va a encargar de, por ejemplo, los desechos, de contaminar otros espacios que no estaban destinados para eso. Ya. Perfecto. Como dato curioso, este último es uno de los grandes problemas de los humedales. Se han causado extinción de diferentes especies y la pérdida de hábitat de plantas y animales. Increíble. Entonces, miren cómo nosotros, de manera indirecta, en función de buscar un lugar donde vivir, cómo podemos destruir no solo nuestro espacio, ¿no?, sino los espacios de diferentes especies y contaminar diferentes lugares con la finalidad de que nuestro sector se vea bonito. La minería. La minería es bastante crítico, ¿no es cierto? Habíamos hablado del proceso de la extracción del oro. El oro nace de una montaña. Ahí está en una montaña. Esta montaña se llama la Ganga, ¿sí? La Ganga es una mezcla de material rocoso junto con el oro adentro de él. Para extraer el oro, ¿qué es lo que sucede? Primero, vamos viendo.
El procesamiento de minerales se produce gran cantidad de residuos y los productos se filtran a través del suelo y causan contaminación en el agua. Entonces, cuando tú sacas el oro, para sacar el oro, no es que sacas solo el oro, sino que sacas también tierra, ganga, y para poder extraerlo ocupas un ácido. Si lo vuelves soluble al oro, lo vuelves ácido. ¿Y cómo se produce esto? Le, le pones el ácido, se vuelve agua y después lo lavas. Vas a lavar el ácido para que te quede solo el oro de nuevo. Entonces, el agua, que generalmente es mezclada con ácido sulfúrico, necesitas en grandes cantidades. Y para eso tienen que utilizar generalmente ríos. Entonces, realmente contaminan los ríos. La minería rompe y comprime las rocas. Primero destruye las rocas, ¿no es cierto? Destruyes la montaña y generas ácidos que contaminan los cuerpos de agua subterráneos por cientos de años. También en el agua se depositan metales pesados, como plomo, por ejemplo, y los habitantes de zonas aledañas que consumen esta agua ven afectada su salud. Estos residuos tóxicos se quedan en el suelo, se acumulan en los cultivos, los contaminan y los dejan inservibles, como dato curioso. Entonces, por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Como estas grandes volquetas se encargan de abrir la ganga, ¿no? Además, es algo muy peligroso porque generalmente suelen dejar las bocas de las montañas abiertas y con la lluvia, si la lluvia comienza a caer sobre la ganga, también se convierte en ríos ricos en ácido y en metales pesados que se encargan de contaminar. Entonces, esto se ve en extracción sólido-líquido, que es un problema muy latente, ¿sí? Y eso, chicos. Entonces, vamos a hacer una tareita, ¿sí? La tareita es realizar la actividad del fin de la unidad del libro del ministerio en la sección Aprende Más, que son la página 182 y 183, donde ustedes van a tener que resolverme un crucigrama y hacerme un pequeño cuento. Ahí está todo especificado. Yo no creo que se demoren más de 40 minutos y lo suben al Classroom. La fecha de entrega es el siguiente lunes, ¿ya? Este fin de semana voy a hacer todas las notas para tenerlas listas, ¿ya? Entonces, chicos, preguntas, muchas preguntas.